Hola, mi nombre es Víctor Ramón Urquiola Ibáñez. Antes de todo quiero darle muchas felicitaciones, cosas buenas, cosas prósperas para el año nuevo. Sin más decirles que soy uno de los tantos músicos del Malecón y a través de este canal, Memorias del Malecón Habanero, quisiera mostrarles nuestra historia. Síguenos. Bueno, hace más de 15 años aproximadamente, siendo un adolescente, llegué al Malecón, un lugar muy diferente a todos los lugares, donde de fin en fin nos encontrábamos jóvenes para conocernos y hacer la amistad de todos los días. Conocías personas nuevas que se hicieron parte de nuestras vidas. Recuerdo que cantaba rap, improvisaba con sonidos vocales, al lado de un gran musicólogo vocal, que era el Black Compacto, y un rapero súper bueno que era el Sicario, están vivos, y entre otros también raperos, Abelito, etcétera, muchos amigos. Era un mundo súper urbano, pero no era malo. Nos pasábamos el tiempo nuevamente haciendo rap hasta tardísimo, tomando daiquiri, vino, esas cosas que es fundamental en el Malecón, que todos conocemos, rosita de maíz. Y los extranjeros se nos pegaban mucho porque les gustaba mucho esa onda urbana. Y nada, pasábamos ratos ahí haciendo todo el tiempo música, era todo era natural. Yo siempre miraba a los guitarristas y decía cómo ellos podían tener ese carisma y la voluntad para todas las noches estar haciendo música, trabajando, luchando todas las noches por su familia y etcétera, sus cosas. Y un día estaba tocando unos guitarristas en la fuente del Malecón y yo de fresco y les digo que me dejaran cantar una canción, y ellos me miraron y decían, acá, pero ustedes son unos chamacos, tú eres un chamaco, pero bueno, estaban tomados, entonces dijeron, dale, está bien. Y no se me olvida que la canción que canto es Carnaval de Celia Cruz. Eso nunca se me olvida. Y desde ese día comenzó mi historia de músico en el Malecón. Ese día conocí a Enrique, un gran hombre y amigo que me escogió y confió en mí siendo un muchacho. Me separó un poco del derroche de talento y me hizo entender que debía explotar lo que tenía y que no lo hiciera por gusto. Bueno, con Enrique tuve muchas anécdotas, pues que las voy a hacer pocas veces con el tiempo, las voy a hacer, pues era un jovencito carismático y los trabajos se nos ponían difíciles con las mujeres de los clientes, porque no se entendía que yo solo cantaba sin maldad, era solo un niño. Pues recuerdo que un día un hombre déspota, un cliente déspota de ahí, me dijo que si tenía el dinero para pagar la botella cara que él tenía. Pues quería responderle y Enrique me frena y me dice, no le respondas, tienes que pasar por todas estas cosas para que te acostumbres a lo que es el trabajo en Malecón, todos los que pasamos los músicos de Malecón. Y así muchas historias que les voy a contar con el tiempo, de no solo mías, sino de muchos compañeros míos, videos también que les voy a mostrar poco a poco según vayan viendo las cosas del canal. Cosas buenas, cosas malas, cosas que pasan en la realidad del Malecón, lo que pasan todos. Y nada, y van a conocerlo todo. Bueno, sin nada, muchas gracias y hasta aquí por hoy. Si les gusta mi video, suscríbanse a mi canal, Memorias del Malecón Habanero, y los espero en la próxima con más. Gracias.